Bueno, entonces me dice que quedaron en la definición, lo que les decía. Entonces, para estudiar una población, como estamos hablando de biodiversidad de poblaciones, y obviamente tenemos que hablar acerca de los procesos que se llevan a cabo dentro de una población, pues es importante mirar los diferentes aspectos y sobre todo con relación a la vida. Eso es lo que se estudia dentro de las variables poblacionales. O sea, cómo es ese proceso del desarrollo de la vida en una población. Cómo es la evolución en esa población, qué tantas personas nacen, bueno, en el caso del ser humano, ¿no? Porque estas variables se pueden estudiar para cualquier tipo de población. Cuántos individuos mueren y cómo cambian esas poblaciones a lo largo de la historia. En el ser humano, pues es supremamente interesante ver los cambios que se han venido dando justamente a raíz de todos esos procesos que se viven, circunstancias, situaciones que hacen que esas variables no puedan tener ni siquiera un comportamiento definido o específico en un año determinado. Por ejemplo, este año sería estudiando la población humana un año atípico. ¿Por qué? Porque vamos a tener muy posiblemente una tasa de mortalidad mayor que la que venían reflejándose en años anteriores por el tema, obviamente, de la pandemia del COVID-19 y asimismo, pues ha sido a lo largo de la historia. Estas circunstancias siempre han marcado unos cambios en esos procesos. Entonces, por ejemplo, estudiar las variables poblacionales en la población humana en el año 2020 no es algo que de pronto vaya a servir para determinar un comportamiento habitual, un comportamiento común o unas estadísticas que obedezcan a un patrón de comportamiento. No, por el contrario, lo que va a hacer es una desviación con respecto a lo que a lo que se puede analizar de años anteriores. Entonces, estos estudios poblacionales deben tener en cuenta todos esos parámetros, todas las circunstancias que se van dando para que ellos vayan cambiando. En el análisis de las poblaciones, entonces, se utilizan diferentes tasas, ¿sí? Que pues permiten que haya un estudio más fácil del movimiento natural de la población. Finalmente vamos a llegar a eso, ¿no? O sea, cómo es esa transformación que se da naturalmente, no por factores externos, naturalmente en una población. Bueno, entonces lo primero que se estudia es la natalidad. Y para hablar de natalidad tenemos diferentes tasas que nos van a permitir conocer cómo es el comportamiento de la natalidad en una población. La primera es la tasa de natalidad, ¿cierto? En la tasa de natalidad lo que representamos es el número de nacimientos que se dan en una población durante un año por cada 1.000 habitantes de ese lugar. Fíjense que aquí no es porcentaje, sino por miles, ¿cierto? Entonces no revisamos el porcentaje, sino la cantidad de nacimientos que se dan en una población por cada 1.000 habitantes. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los seres humanos, podemos mirar con respecto a un pueblo, podemos mirar con respecto a una ciudad, podemos mirar con respecto a una región o a todo un país, ¿cierto? Entonces, eso depende de qué tipo de estudio esté haciendo y qué es lo que me interesa conocer con respecto a a la tasa de natalidad de esa población. ¿Cómo la calculamos? Multiplicando el número de nacimientos por 1.000 y lo dividimos sobre la población total. El número de nacimientos por 1.000 dividido sobre la población total. Estadísticamente hay unos estándares que ya se han determinado para hablar de lo que sería una tasa de natalidad alta, una tasa media y una tasa baja de natalidad. Entonces se considera que si en un año nacen más de 30 individuos por cada 1.000 habitantes, más de 30 individuos por cada 1.000 habitantes, entonces decimos que es una tasa de natalidad alta, ¿sí? Esa es una tasa de natalidad alta. Si está entre el 20 y el 30 por 1.000, o sea, 20 o 30 nacimientos por cada 1.000 habitantes, es una tasa media. Y
si tenemos menos de 20 nacimientos por cada 1.000 habitantes, entonces esa tasa de natalidad es baja, ¿sí? Si tenemos menos de 20 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Entonces, siempre la relación se hace sobre la cantidad total de habitantes que están en ese lugar. Eso es lo primero que se estudia con respecto a la natalidad. La tasa de natalidad, podríamos decir, anual, ¿cierto? Se revisa el comportamiento durante un año. Entonces, tomamos por favor el apunte de esta primera parte. No vamos a hacer ejemplos para calcularla porque realmente solamente es reemplazar datos. Entonces, ya cuando hagamos un ejercicio, será un ejercicio general del estudio de las poblaciones. Pero no nos vamos a detener en hacer un ejemplo de cada una de ellas porque solamente es reemplazar datos. Si yo tengo el dato de los números de nacimientos en un año y tengo la población total, pues solamente reemplazo y ya voy a tener la tasa de natalidad. Lo que sí es importante es que debemos tener las fórmulas y obviamente cuando la tasa es alta, media o baja para poder hacer el correspondiente análisis. Entonces tomamos el apunte y ya revisamos otro factor que nos permite determinar la natalidad en una población. Si hay preguntas, las pueden hacer. Bueno, otra variable que nos permite hablar un poco del comportamiento en cuanto a natalidad en las poblaciones es la tasa de fecundidad general. Esa tasa de fecundidad general está asociada al número de nacidos vivos en un año, ¿cierto? Multiplicado por 1.000, si todos los estudios se hacen sobre 1.000 habitantes y dividido entre el número de mujeres fértiles. Ahora, estadísticamente, digamos, en consenso con todo este estudio, se ha determinado que las edades, el rango de edad fértil es de 15 a 49 años. Se está hablando más o menos de 35 años de fertilidad para las mujeres. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay casos que se salen de ese, de ese número, ¿sí? Hay mujeres menores de 15 años que tienen bebés. Hay mujeres mayores de 49 años que pueden tener bebés, ¿cierto? Pero dentro de lo que se considera biológicamente ideal, por decirlo de alguna manera, se habla de los 15 a los 49 años como el tiempo de fertilidad o de fecundidad o el mayor tiempo de fecundidad para las mujeres. Entonces, la tasa de fecundidad nos muestra con respecto a esas mujeres que tienen esa capacidad o que se consideran en edad de ser fértiles, cuál es el número de nacidos vivos por cada 1.000. ¿Qué se especifica nacidos vivos? Porque sabemos que se pueden presentar casos de gestaciones que no llegan a feliz término por diferentes razones, ¿sí? Estamos hablando en términos naturales, ¿no? De pronto alguna dificultad de la mamá para procrear. Hay mujeres que tienen inconvenientes, por ejemplo, con su sistema reproductor en cuanto a que se generen miomas, que se generen de disfunciones hormonales que no permiten que pues que se haga el correcto desarrollo del embrión. Entonces, por eso específicamente se coloca el número de nacidos vivos. También puede inclusive llegar a suceder que en el mismo momento del parto, por circunstancias que no, a veces no se pueden prever, el bebé nazca muerto, ¿no? Hay bebés que, por ejemplo, se enredan en el cordón y se ahogan, o procesos, digamos, muy difíciles en el nacimiento que no son resistidos por los bebés y también sucede. Entonces, la tasa de fecundidad general se tiene muy presente que sea el número de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes, sobre el número de mujeres fértiles que hay en esta población. Ok, ya tenemos el apunte. Bueno, van tomando apuntes mientras yo voy dando las preguntas. Profe, digamos, Se me perdió el chat. Señora. es que no sé, a mí me han dicho que digamos cuando la mamá y el papá del bebé
tienen como diferente grupo sanguíneo y no compacta, el niño puede que nazca con problemas o que no, o sea, como que no se geste realmente bien, por lo que no tiene como Y hay problemas, compacto. pero más que todo, más que el papá y la mamá, tiene que ver es entre la mamá y el bebé. ¿Sí? Sobre todo cuando hay RH diferente. Es decir, la mamá es positivo, el bebé negativo o lo contrario. La mamá es negativa y el RH del bebé es positivo. Eso puede generar una contaminación en la sangre porque los anticuerpos que se generan pueden llegar a afectar. ¿Sí? De hecho, inclusive sobre todo en las mamás que son de RH negativo. Una vez nacen los bebés, a las mamás hay que aplicarles una inyección porque empiezan a generar esos anticuerpos y el organismo y pues puede sufrir una enfermedad grave. Asimismo pasa con los bebés, entonces no debe haber interacción entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé en el momento del nacimiento cuando hay ese factor de RH diferente entre la mamá y el bebé. Y eso solamente se sabe en el momento del nacimiento. Solamente cuando la mamá es de RH negativo, ahí sí se conoce el proceso con anticipación, porque ya se sabe que en esos casos hay que tener un cuidado especial. Eh, puede llegar, pues depende, bueno, la pregunta que me hace Sofía, pues depende de la afectación que ha podido tener esa sustancia en el organismo. Tú sabes que o sea, cualquier sustancia ajena al organismo que uno, eh, digamos, pueda ingerir o algo así, pues puede tener una afectación. Algunas van a ir directamente a los sistemas reproductivos o puede llegar a afectar el sistema reproductivo, otras no. Entonces, por ejemplo, el alcohol, ¿m? El alcoholismo es una de las situaciones un poco complejas. Bueno, obviamente también la drogadicción con respecto al nacimiento de los bebés. En cuanto a temas de esterilidad, ¿sí? En cuanto a temas de esterilidad puede estar asociado con eso, pero también, por ejemplo, hay temas de alimentación que contribuyen a la esterilidad y también de pronto, pues, temas hormonales, ¿no? Que les decía que a veces pueden haber disfunciones hormonales que generen esa esterilidad. Ahora, el mismo consumo, por ejemplo, de anticonceptivos orales, eso puede llevar a una mujer a largo plazo a la esterilidad. ¿Por qué? Porque son agentes externos que se están colocando en el organismo y en el caso pues de una sustancia tóxica, un veneno, también puede llegar a afectar. Eso depende de en qué parte, digamos, específica se actuó esa sustancia. Bueno, Profe, señora, es cierto que digamos cuando una mujer está embarazada no le pueden hacer como rayos X porque afecta al bebé. sí, la radiación, de hecho, si una persona sospecha siquiera, solamente que ya se sepa, sino si existe la sospecha de que pueda haber un embarazo, es de alto riesgo someterse o estar cerca siquiera de donde se hace, porque eso es, lo hacen en radiaciones, porque precisamente es eso, una radiación. Y las células en formación son supremamente susceptibles. Entonces, cualquier cosa, sobre todo los 3 primeros meses, los 3 primeros meses de gestación, que es donde se desarrolla todo el proceso de formación de las nuevas células. Recuerden que todo parte de una sola célula. Entonces ahí se generan, no sé si lo había hablado con ustedes o con qué grupo fue o en qué clase fue, lo de las células madre. Entonces las células madre, que son a partir de las cuales se genera el resto porque fíjense que eh, estas células iniciales no son células desde sanguíneas, ni son células óseas, ni son, sí, porque no fue que se unieron dos células que eran parte del tejido óseo y salió un bebé, no. Estas células madre tienen la capacidad de regenerar a otros tipos de células que no necesariamente son del mismo tipo. Fíjense que el ser humano tiene diferentes tipos de células, epiteliales, no sé qué, y todas se forman a partir de la misma célula.
que es la unión de las células sexuales masculina y femenina. Entonces, en esos casos, eh, digamos, todos esos procesos que se presentan allí y en los nacimientos, en todo eso, está relacionado todo con esto, pero sí, o sea, hay que tener mucho cuidado en los primeros meses porque es donde esas células están dando origen a unas células diferentes. Si hay una radiación que altera la célula, puede llegar a generar inmediatamente un aborto. Ok, ya tenemos entonces, Profe, otra duda. eh, señor. De pronto, pues ya que viene el caso de los nacidos, ¿cómo se tratan los casos de VIH de madre a hijo? Bueno, digamos que ya el tema de VIH ha tenido unos avances, no como cura, pero sí hay unos tratamientos con retrovirales que hacen que inclusive hay VIH portadores que ya no son transmisores de la enfermedad, o sea, que son seropositivos, así se llama, a quien tiene el virus, pero que de alguna u otra manera, o sea, se ha logrado generar unos tratamientos para que si bien el virus no sale de su organismo, no sea transmisible, ¿sí? No sea transmisible, pero bueno, ese es un proceso costoso, es Pero, largo, no aplica para todo el mundo, pero en cuanto a madre e hijo, como les decía, no hay contacto entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé durante todo el proceso de gestación. Entonces se debe tener extremo cuidado para que en el nacimiento tampoco la haya. Y así el bebé no va a tener VIH, así la mamá lo tenga. Sí, o sea, sí es viable un embarazo para una mujer con VIH, pero entonces los extremos cuidados son en el momento del parto, para que no se lleve a cabo pues ese contagio. Por ejemplo, esas son cosas que se pueden manejar. Lo que no se maneja, por ejemplo, con el alcohol, ¿sí? La persona que es alcohólica, eso sí puede llegar a transmitirse directamente al bebé y hay bebés que nacen con grados de alcohol en sangre, debido justamente a la adicción al alcohol de los padres. Bueno, tenemos otra unidad de medida con respecto a la natalidad y es el índice sintético de fecundidad. Este índice sintético de fecundidad expresa el número de hijos que habrá tenido una mujer al final de su edad fértil. Ahora, esto es hipotético, ¿no? Porque hay mujeres que se pasan de y otras que no llegan a la tasa inferior. Entonces, es el número de hijos que, que podría o que habría tenido, que habrá tenido una mujer en una población de acuerdo a un comportamiento eh, en valores absolutos. En este caso no se estudia por 1000 porque no hablamos de que cada 1000 mujeres pueden tener tantos, no. Simplemente se estudia de acuerdo a lo que se evidencia en una población, qué tantos hijos puede haber tenido una mujer al final de su edad fértil. Hablamos de 35 años que se dan como base con respecto a la fecundidad. Entonces se considera que un país que cuando hablamos de que un país tiene desarrollo, de que un país bueno, es desarrollado, la tasa de índice de fecundidad debe estar más o menos en un promedio de 2,1, ¿sí? Es decir, que las mujeres tengan como mínimo 2 hijos, ¿sí? Eso se habla de un desarrollo de un país, es un indicador del desarrollo de un país. Si está por debajo de eso, pues a largo plazo eso va a repercutir en el bienestar del país y si está muy por encima también. Entonces, no es una medida fácil de analizar ni es una medida pues eh, tan definitiva por lo que les digo. O sea, hay diferentes comportamientos en las personas y hay diferentes aspectos que influyen en la natalidad de las poblaciones. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. ¿Qué aspectos se relacionan o influyen o intervienen con la natalidad en las poblaciones? Sin embargo, se estudia y se habla como determinante del desarrollo de un país. ¿Cómo se calcula? El total de nacidos vivos sobre el total de mujeres en edad fértil por 35.
Recuerden que son 35 años de fertilidad, de acuerdo a este sistema, 35 años de fertilidad, por eso está ahí ese 35. Les decía, la tasa de fecundidad es alta cuando supera el 3,5%, es decir, cuando las mujeres tienen cerca de 4 hijos. Cada mujer puede llegar a tener hasta 4 hijos. Esto ya se considera una tasa de fecundidad alta. Media entre 2 y 3 hijos, ¿cierto? Y baja si es inferior a 2 hijos. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar, en este momento en la China el índice sintético de fecundidad es bajo, ¿cierto? Pero son otros factores los que están determinando ese índice sintético de fecundidad. No es un tema natural, es un tema de legislación. ¿Mm? Mientras que otros países, hay culturas donde pues el tema de la natalidad es totalmente diferente. Entonces, son familias, por ejemplo, Colombia es un país que ha disminuido muchísimo su índice sintético de fecundidad. Hace unos años atrás hablaban de hogares de 10, 12, 14 hijos, ¿sí? De pronto en el caso de los abuelos, los bisabuelos, ¿cierto? Familias grandes, familias extensas. Y fíjense que hay países donde todavía eso se sigue manteniendo. Hace un tiempo veía yo una noticia, no sé si ustedes la vieron, de una familia, no recuerdo qué país era, no sé si era en Asia o era en Europa, pero por ahí, que tenían 20 hijos. Sí, familia, los esposos tenían 20 hijos, estaban repartiditos, 10 hombres, 10 mujeres. Yo decía, fue madre, y no estaban tan Una viejitos, o duda. sea, empezaron rápido, pero no estaban tan viejitos. Señor, Ella pensó De pronto, bien. que la gente tuviera tantos hijos tendría que ver con que era muy común que la gente llegara viva a adulto. De pronto, como por hacer muchos, como eh, por no llegar a adulto, porque antes como que la gente ya se podía morir hasta de una diarrea. No, en no sé serio, pues es realmente, una idea sí, claro, que obviamente pensé el otro día. estamos hablando de que pues obviamente habían épocas donde no se habían avanzado en tantas cosas, pero fíjate que a veces los avances pareciera que fueran en retroceso del bienestar de los seres humanos. O sea, ¿por qué lo digo? Porque a pesar de esto y de que muchas veces, por ejemplo, eran procesos con parteras, no eran hospitales sofisticado, estamos hablando de, por ejemplo, personas de campo que tenían las mujeres hasta 14 hijos y llegaba la partera y tenían sus hijos y nadie les decía que, por ejemplo, tenían que tomar leche deslactosada porque si no, entonces la tolerancia a la lactosa era la leche sacada directamente de la vaca y no se morían de parásitos y no se morían de no sé qué. Y una cantidad de cosas que también como que la tecnología, el desarrollo ha venido generando como unas circunstancias que en vez de hacer que la gente tenga una expectativa de vida mayor, a veces puede inclusive menor. Y los comportamientos de la gente también era muy sana, se alimentaba muy bien, entonces había menos cosas, era muy natural, por decirlo de alguna manera. Y esos cambios ha hecho que también hayan cambios en esas tasas de esos índices de nacimiento. Pero no era porque se pudiera morir de cualquier cosa ni de la expectativa, porque no, hay familias donde sobrevivieron sus hijos o había familias donde algunos muy pequeños se morían, ¿cierto? Porque también pues no estaban exentos de las enfermedades. Pero, pero por lo general había familias completas muy grandes, donde todos podían llegar a desarrollarse hasta ser adultos. Es que ya he visto casos, digamos, de sí, señores de que sí, eso es verdad que antes de 10 hijos, pero uno miraba y alguno lo habían matado, o se había oído la guerra, o como que pareciera que la gente trataba de dejar descendencia como fuera, como Ah, decir, ok. alguno tiene Bueno, que ligar. obviamente las Sí, condiciones de vida eran duras y también y como pensando de en la pronto que también posibilidad. en el futuro más hijos, hay más quienes puedan mantener a los papás en la vejez. Decía que de pronto Pero, también por eso fíjense, que los aunque pobres era tienen gente, muchos aunque hijos, era un estudio que decía que los pobres tienen muchos hijos porque esos hijos son vistos también como mano de obra futuro. y eso es relativo. Hoy en día es muy relativo porque fíjate Mm. que en la antigüedad sí, claro, cuando vivían en el campo porque todos podían trabajar, porque todos podían producir, porque sacaban, digamos, sus fincas adelante, pero también, por ejemplo, había casos de familias que tenían muchos hijos, además que, bueno, el tema de anticoncepción
no era muy bien visto tampoco. Entonces, esos hijos a veces ya no los podían mantener y los enviaban para otras casas a hacer aseo. Esto ni siquiera era porque les trajeran a ellos, sino porque los mantuvieran en otros lugares, porque económicamente no tenían cómo mantenerlos, ¿sí? Entonces también, o sea, hay muchas cosas y sobre todo también está muy ligado al tema cultural, ¿sí? Se considera que entre más educación más vaga, digámoslo así, cultural tengan las personas, inclusive son menos la cantidad de hijos que tienen, porque tienen Eso mismo otras decía tendencias. el estudio del que le hablo, decía eso, que analizaban el nivel de, cómo se dice? ¿Qué tanta educación tenía una, la relación entre qué tan educada estaba una mujer y la cantidad de hijos que tenía, y era inversamente proporcional. Entre más Exactamente, educación tenía una mujer, menos cantidad de hijos tendía a tener. exacto, porque pues, se miran otros factores, ¿cierto? Antes se hablaba de esto, tengamos hijos, pues igual, ¿cierto? Pero ahorita el tema, y sobre todo en estos tiempos, porque antes y donde comen dos, comen tres, ahora no. Ahora donde comen dos, comen tres, pero mal comidos, ya están pensando, no, eso no puede ser. O sea, la idea es que estén en las mejores condiciones. Entonces, eso genera otros pensamientos que antes no lo sabía. Antes solamente se pensaba en, bueno, que venga el uno, ya viene el otro, bueno, eso no hay problema, ¿cierto? De algún lado saldrá. Y tenían muchos dichos, ¿no? Como que cada niño trae su pan debajo del brazo y no sé qué, pero con todas estas circunstancias que se ven aquí, pues ya se sabe que son y que hay que trabajar más y que hay que esforzarse más y que es más difícil poderles dar una calidad de vida. Entonces, por esa razón, el tener más educación, pues también ha hecho que esos índices vayan cambiando. Lo que sí es muy cierto es que cuando se pierde esos índices de natalidad en un país, hay una tendencia a desaparecer. Es como si se estuviera en extinción. Porque sí, Yo hay siento muchos que seres humanos en muchas partes, pero fíjense, por ejemplo, ya te doy la palabra, Alexandra, en esos países donde no se tienen niños, no en la China, porque es que en la China hay muchos, pero digamos en países donde no, donde hay poca población y donde esa población está envejeciendo y no quieren tener, Como Japón, eh, bueno, no sé qué tan vieja sea la población de Japón, pero por según allá no entiendo, hablan, la por media ejemplo, de de eso, edad son 65 años. Y por pues en ejemplo. Japón está en crecimiento demográfico. Exacto, o un país como Suiza, ¿cierto? Entonces, que hasta han generado subsidios y todo, a ver si se motivan les mantienen y todo, pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, fíjense que se tiende a la extinción, no de toda la raza humana, pero sí por lo menos de esa población, porque no se genera una descendencia. Entonces también tiene que ver con el desarrollo de ese país. Fíjense lo que pasa en Canadá. Entonces en Canadá también hay un problema con eso y entonces viven diciendo que sí hay familias que quieren venirse a vivir acá y nacionalizarse en Canadá para no solamente la mano de obra, sino pues para poder como país mantenerse y tener un desarrollo viable. Bueno, profe, eso mismo decían de que, digamos, los hijos únicos podían tirar, o sea, podían anular toda una generación, ¿sí? O sea, ellos podrían ujú, ser los últimos de esa generación, de esa familia. O sea, eliminar todo el linaje de una familia. Y también en claro. la antigüedad pasaba que mucha gente tenía hijos, era por como demostrar como hombría, ¿sí? Los hombres más que todo lo hacían por demostrar hombría, ¿no? O No, y sea, que entre más obviamente hijos eras como más macho, ¿no? claro, ¿no? Y sobre todo el poder de las familias, porque desde antes cuando se hablaba con los clanes, obviamente la virtud del clan, la virtud de todo eso era la cantidad de personas que hacían parte de, ¿cierto? Entonces eran familias numerosas, grandísimas, el respaldo de tener una gran familia, el poder, porque en esa época pues se hablaba de mucha unidad en las familias. Ahorita desafortunadamente hay muchos aspectos que han cambiado y así mismo, ¿no? La gente cada vez vive más como lejanos unos de los otros y no hay ese Sí, mismo sentido. es que yo he visto, digamos, yo escucho historias, digamos, donde son como 16 tíos y en los cuales, digamos, el papá solo se habla con uno de los tíos y son 16 hermanos. Entonces decían que en la antigüedad sí eran como muy unidos e intentaban, digamos, todos vivir cerca por si, digamos, uno de los hermanos necesitaba algo, pues estar como más unidos.
Ahorita no es como tan así. Igual Ujú. que Y sobre todo por yo el siento desplazamiento precisamente de las personas, porque se van de unos lugares a los otros, van a buscar trabajo, no la buscan. Entonces se desligan de ese lazo familiar, que por ejemplo dentro de Colombia, una zona en la que eso era muy, 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 muy arraigado y creo que todavía de pronto lo puede seguir siendo, es en los paisas, ¿no? O sea, ellos tenían familias muy grandes y siempre eran como muy unidos, siempre eran como muy, o sea, se defendía mucho los unos a los otros entre familias y de hecho por eso ellos se caracterizan por ser muy regionalistas, porque ellos son como muy, muy, digamos, arraigados a su territorio. En cambio, eso no pasa en muchos otros lugares, donde la gente fácilmente tiene que salir de sus territorios y eso hace que las nuevas generaciones no haya un corte entre la antigua generación y la nueva y de ahí para allá cada quien va viviendo como su vida independiente y no hay eso, ese, eso podría pasar, digamos, con las comunidades que sufren del desplazamiento, ¿no? sí, Digamos que claro. si se va con sus hijos, digamos, no sé, para Bogotá, se viene para Bogotá, obviamente dejan como su cultura todo allá porque sus hijos se van a criar aquí en la ciudad y van a tener como un ambiente diferente. Así la familia intenta como mantener ciertas tradiciones, siempre como que se pierde mucho, ¿no? Sí, y que sobre todo hay cosas que no van a encajar, ¿no? No van a encajar con la cultura de donde están viviendo y les toca acomodarse. Entonces, pueden conservar ciertas cosas y se pierden otras. ¿Mm? Pues bueno, todos hemos mencionado justamente tiene que ver con los factores que afectan la natalidad y que han hecho pues que se generen todos esos cambios, empezando por el ser humano. Fíjense que en el ser humano pues todas estas cosas se dan desde un punto de vista racional, desde los animales pues es un tema comportamental, pero que también los lleva muchas veces mm, a dejar como de lado, digamos, ciertos parámetros de esa población que ya se venían desarrollando. Entonces, dentro de los factores que afectan a la natalidad, encontramos cuatro principalmente, pueden haber otros. El primero, pues, son los factores económicos. Cuanto mayor es el nivel de vida de las personas, menos hijos, por no perder ese nivel de vida porque ahora se asocian todo lo que tiene que ver con que los gastos, que aquí, que allá, que lo uno, que lo otro. Entonces, hay muchos factores y ese factor económico pesa. Entonces, ahora la gente tiene que pensar primero, bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué clase de vida quiero vivir? Y en ese estilo de vida que quiero llevar, ¿dónde encajan mis hijos? ¿Encajan o no encajan? ¿Sí? Entonces los factores económicos hoy en día se tienen muy en cuenta. Antes la gente no pensaba tanto en eso, pero sí, es una de las cosas que ha venido cambiando. Factores biológicos. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de las poblaciones jóvenes y las poblaciones que ya no son tan jóvenes. Entonces, cuando un país, cuando una ciudad, cuando un lugar tiene una población más joven, entonces hay más nacimientos, hay de pronto nupcialidad en edades tempranas, ¿sí? Y eso hace que se aumente el número de hijos. Entonces, digamos, es como la condición biológica del lugar. En cambio, hay lugares donde no, donde la gente de pronto a nivel biológico buscan pareja más tarde, si eso, y si sí o si no, a veces no les interesa, sino simplemente compartir con la persona. Hoy en día pues se ha hecho mucho que la gente está más interesada en viajar, en andar de un lado para el otro, y de pronto ya cuando piensan en la maternidad, en la paternidad, tal vez ya consideran que no es viable, o en algunos casos no es viable ya. En cuanto a factores sociales, lo que hablaba ahorita Alejandra, ¿no? Cuanto más elevada sea la clase social y cultural, disminuye el número de hijos, ¿cierto? A mayor educación, no que la educación esté en contra de, no, para nada, sino que de alguna u otra manera, pues la gente, digamos, como que prioriza ciertas cosas en su vida y a veces pues se deja de lado este tema y por factores ideológicos. Entonces, digamos que existen algunas religiones que son pronatalistas, entonces se enseña, se visualiza, se entiende eh,
la, sí, la natalidad como una bendición, ¿cierto? Como por ejemplo el Islam y el cristianismo. Son religiones donde se promueve la natalidad, donde se considera la natalidad como una bendición, ¿cierto? Como, de hecho, por ejemplo, hay casos donde la esterilidad o la infertilidad se considera una maldición en las personas. Eso desde el punto de vista ideológico a nivel religioso, de aquellas religiones donde se promueve la natalidad. Pero también tenemos regímenes políticos, como ya lo hemos mencionado, donde hay que controlar la natalidad porque pues demasiada gente pues también afecta económicamente al país, porque eso es un tema netamente económico y pues también obviamente de calidad de vida, ¿no? De calidad de vida porque pues los espacios son cada vez más reducidos, cada vez más pequeños. Los chinos son muy, o sea, les ha tocado inventarse cantidades de cosas para poder convivir en un espacio donde cada vez había más gente y pues, no había dónde. Entonces, cada vez cositas más pequeñas, lo mínimo, lo necesario escasamente. Sí, allá no se hablan de las casas gigantescas, de todo ese tipo de cosas, porque pues cada vez los espacios son más reducidos para que puedan albergar pues toda la gente que vive, ¿no? Entonces, esos son los aspectos relacionados con la natalidad. Los cuatro aspectos económicos, lógicos, sociales, ideológicos. Y como mencionaba por aquí, sí, el viajar, el conocer, el disfrutar la vida que llaman, ¿cierto? A veces está lejos del tema de la procreación, ¿no? Y eso es, pues, vuelvo y repito, es ideológico, eso también va en el pensamiento de las personas y en lo que pues, cada quien ha observado, experiencias propias o experiencias de las personas que están a su alrededor. Entonces, esos son los cuatro aspectos, como les decía, y los estudios que se hacen sobre la natalidad. Índice no recordamos, tasa de natalidad, tasa de fecundidad general y el índice sintético de fecundidad. Pero Bueno, una pregunta, dime. soy muy preguntón hoy. No, está bien, no hay problema, Eh, puedes participar. que limitar el número de hijos no sería contraproducente a la larga, porque entre menos gente nazca más rápido se envejecería la población. Sí, claro, ese es el punto. O sea, ellos van a llegar a un momento en el que tienen que volver a cambiar. O sea, ese régimen político, lo que pasa es que sí son De hecho, demasiados, creo que lo estamos quitaron. hablando. Exacto. Creo que la ley de Tienen hijos que únicos la quitaron hace como 5 años. tocar, sí, no, no lo he revisado, pero sí es algo que pasa. O sea, llega un momento en que eso va a voltear la balanza, porque pues, para desarrollarse necesita gente joven, ¿cierto? No hay casi niños, sino hay, y pues más un país tan grande. Entonces, en algún momento eso se va a reversar. Por ejemplo, convierte en una mentalidad de grupo, en una mentalidad de lugar, como pasa en Suiza. Entonces, toda la gente, pues está bien, está feliz así, está feliz, y el gobierno da incentivos. O sea, aquí en este caso es lo contrario, tienen que pagarles y ni siquiera pagarles. Porque la gente de pronto, la mayoría de la gente que habita ahí, pues no tiene muchos problemas económicos. Entonces a ellos no les interesa que el gobierno les dé un subsidio por tener hijos o se los mantenga durante tantos años o les ofrezca ciertas cosas. No. Y es una cosa que ya se generó, es una mentalidad que ellos tienen, ¿sí? Es un factor ideológico de las personas que habitan en ese lugar. Entonces, fíjense que hay muchas variables que pueden estar cambiando esos índices y esas circunstancias en cuanto a la natalidad. Bueno, de igual manera, entonces, otro aspecto, otra variable poblacional tiene que ver con la mortalidad. Pero pues ya el tiempo no nos da, nos quedan como 2 minutos larguitos, entonces pues no vamos a alcanzar a trabajar todo lo que tiene que ver con la mortalidad, que también tiene tres aspectos. A partir de la mortalidad se define el crecimiento natural de una población. Entonces, lo vamos a dejar para la próxima clase, dentro de 8 días. Entonces, hablamos de todos los aspectos de mortalidad y de lo que tiene que ver con el crecimiento natural de la población y los procesos migratorios que
Alguien mencionó, Miguel mencionó lo de los venezolanos, pero eso es un proceso migratorio y pues son condiciones que han hecho que se desplacen las poblaciones y que eso, por ejemplo, aumenta la población de un lugar, pero en cierta medida son casos particulares, especiales, como Bogotá. Bogotá es una ciudad donde se presenta migración constante. Mucha gente de otros lugares siempre está llegando a Bogotá y ahí hay unos otros procesos sociales que se dan a partir de esa migración. Por eso lo hablamos en la próxima clase. Listo, chicos, entonces quedamos hasta aquí por hoy. Que tengan un excelente resto de día, descansen y nos encontramos nuevamente en clases la próxima semana. Este sábado con los grupos 1 a 4 en la última clase de química de pre. Bueno, chao, chicos. No llores, Sandra. Todavía nos quedan unos días, no te preocupes. Bueno, que Dios me lo bendiga. Chao. Chao.